Muchas gracias, Irene. Y muchas gracias también al decano, en este justo instante en rebeldía, por la amabilísima invitación para participar y para estar aquí en la que fue mi casa. Yo estudié en el San Pablo CEU los años de carrera, el primer curso inolvidable, con don Antonio Fernández Galeano, don José Antonio Escudero en Historia, y don Juan Iglesias, que daba la lección magistral los lunes, a una hora que a mí me costaba ir, de confesar, en el aula magna. Por tanto, el agradecimiento de doble para nuestro querido decano Alfonso Echeverría. Bien, yo voy a ver ahora, intentar cumplir ahora el lema de mi otra alma mater, la Universidad de Rey Juan Carlos, que lleva por lema non nova sed nove. Y yo voy a decir lo mismo, pero voy a intentar hacerlo o decirlo de otra forma o de otra perspectiva, porque me temo que algo de lo que ha apuntado la profesora Carmen Alonso, con la que coincido en bastantes puntos, y con mi querido amigo Antonio Lancero. Bien, yo les voy a hablar, voy a hablarles del escaso impacto de la directiva Omnibus en dos temas que a mí me parecen clave, determinantes y que son además de los que me he ido ocupando en los últimos tiempos. Me refiero en primer lugar al escaso impacto, nulo impacto, en lo que es la implicación de los principios de sostenibilidad en el derecho de sociedades, cómo vamos a situar, dónde se deben situar esos principios. Segundo, y muy rápidamente, es en la responsabilidad de administradores. La no simplificación, estoy de acuerdo con lo que dijo la profesora Alonso, esa leve atenuación de la Omnibus en responsabilidad de administradores nos deja en lo que yo tenía escrito hace más de 3 años o 4 años en materia de responsabilidad de administradores. Por último, si me da algo de tiempo, porque también por ahí he leído, pero no le veo todavía exactamente la relación, tampoco creo que el hecho de que la simplificación, reducción de los estándares europeos de reportabilidad en materia de sostenibilidad tenga ningún impacto en el greenwashing. No creo que vaya a haber más greenwashing por el hecho de que esto se haya reducido. Además, el problema del greenwashing no es un problema societario, es un problema de competencia desleal y de la directiva que tenemos sobre declaraciones medioambientales. Por tanto, de ahí ese tema no debería salir. Pero si me ocupo de esto, no tiene ningún sentido si yo no les cuento cuál es mi visión crítica, muy crítica, de la sostenibilidad. Porque yo les confieso que cuando abrí la sostenibilidad, la directiva, y me armé de valor para poderla leer con previo Lexatín, me causó una enorme frustración. Porque el artículo que lo estoy preparando es precisamente el titular, como aquel artículo de Ortega, no era esto. Y es la sensación que tengo con esta directiva Omnibus. No era esto. Yo no digo que esperara tanto, como dice el profesor Gaspar Ariño, una derogación, que si hubiera venido tampoco me hubiera importado, pero desde luego no pensaba que la Unión Europea iba a ir por la línea de la contumacia en la sostenibilidad. Pero, bueno, esto es lo que se ha confirmado. Yo, por lo menos, aspiraba a eso que dicen los jugadores de póker, a un new deal, ¿no? Vamos a repartir cartas de nuevo, porque esta sostenibilidad no es. Sostenibilidad sí, pero no esta. Que es un poco lo que inspira. Para mí, la primera característica de este sistema de empresa sostenible que quiere hacer la Unión Europea parte de una cosa que apuntaba el profesor Roncero y también el profesor Alonso Ureva en uno de los escritos apuntaba. Lo más curioso es que estamos operando sobre normas que no son de carácter de naturaleza jurídico-societaria.
la Unión Europea ha optado por un sistema que le da una cierta, si quieren, singularidad, en la medida en la que la Unión Europea no se ha planteado la discusión dogmática que sí se planteó en Francia con la reforma del Código Civil, que Francia sí reformó el artículo 1833 del Código Civil para decir, en el objeto social de cualquier sociedad se deben seguir las cuestiones sociales, medioambientales, etc. Eso está en el Código Civil francés. Esa reforma sí se hizo en Francia. Pero aquí, en la Unión Europea, estos temas se han pasado absolutamente de puntilla. Y después un sistema extraordinariamente complejo. Si ustedes no me preguntan o no preguntan a alguien de la mesa, les advierto que les voy a preguntar a ustedes quién sabe cuál es el marco de relaciones entre la directiva de sostenibilidad, la que yo sigo llamando la de información no financiera. Vale, no lo saben. Pero entonces ya te lo pregunto por adelantado. Bien, la primera característica, como decía, es que es un sistema de empresa sostenible, pero que se hace sobre un esquema legal de normas que no tienen, como les decía antes, carácter jurídico societario. Segundo, estamos en un modelo que podríamos llamar de sostenibilidad obligatoria, pero con esa peculiaridad de que las normas que tienen que articular esa bóveda no son jurídicos societarias. Es verdad que pueden tener indirectamente una repercusión societaria en la medida en la que un intérprete, un juez, un regulador pueda interpretar que esas normas generan un estándar de conducta que obligaría a los administradores a cumplirla, aún sin previsión ni legal ni estatutaria, porque integraría el deber de buena fe con el que debe seguir. Las dos normas que son la clave de bóveda de toda la regulación, como sabemos, son la norma de la directiva de información no financiera y la directiva de diligencia sostenible. Bien, en ninguna de esas normas se establece un contenido que pueda determinar el contenido del deber de diligencia de los administradores. Estamos en un caso ante normas de mera información al mercado, de transparencia, si quieren, en el mercado, y la segunda, la de diligencia sostenible, estamos ante normas de conductas relacionadas con las famosas 5 finalidades que vienen en el artículo 5, la de identificar, prevenir, mitigar y remediar impactos adversos. Esa es el contenido. Por tanto, en una nos dice de lo que hay que informar, pero no si tienen que hacer lo que tienen que informar. Y en la otra, la directiva de la diligencia sostenible, con lo que nos encontramos es con unas normas de conducta referidas a unos comportamientos concretos. Podríamos decir que lo harían a modo de un puerto seguro para una eventual demanda de los administradores que puedan decir que, oiga, yo tenía estos protocolos, tenía estas informaciones que, si cumplen lo previsto en la ley, pues no plantearía, prosperaría la acción de responsabilidad frente a los administradores. Como decía antes, la otra característica de este sistema es que aquí la Unión Europea ha tratado de introducir la sostenibilidad, no voy a decir que por la puerta de atrás, pero no desde luego por la puerta correcta que debía haber tomado. En Europa, a nivel de Unión Europea,
por ejemplo, se ha pasado de largo absolutamente de todo el debate riquísimo, jurídico-dogmático, pero también práctico del mundo anglosajón y también de Francia, en la reforma de si la sostenibilidad la debemos llevar a través de una reforma de la ley, pero de la ley para, uno, darle el poder, devolverle el poder a los socios, es la visión del profesor de Oxford, Paul Davies, o una reforma para garantizar a los administradores esa independencia frente al resto de frente a los socios. Es más, la posición de William Brayton, David Kersam, Edmund Schuster, que todos ellos propugnan con distintos matices esta misma salida. O tampoco se ha debatido la opción que ha estado un poco en el origen de mucho de este debate, aunque no jurista, de Colin Mayer, cuando él más bien habla de una asunción voluntaria de los principios de sostenibilidad. Pues bien, nada de todo esto ha habido. Y por último, el sistema de la empresa sostenible de la Unión Europea a mí me plantea que no se ha tenido muy claro cuál es el modelo que se quería. Los bandazos en el ámbito subjetivo de aplicación de la norma ponen de manifiesto que el legislador primero ha tenido la ocurrencia de un sistema y luego se ha ido dando cuenta que el sistema no valía para todas las empresas que tenía pensado y hemos pasado, los datos que lo dio antes el profesor Roncero, hemos pasado de casi para la diligencia sostenible, hemos pasado casi de 1000 empresas a 150. Eso es claro que en Europa no tenían claro cuál era el modelo de sostenibilidad que era adecuado para cada empresa. Y en este punto, pues, llega la Ómnibus. Y la Ómnibus, como ya esto lo ha explicado muy bien la profesora Alonso, la Ómnibus tiene dos derogaciones importantes que van a aliviar y van a alegrar a muchas pequeñas y medianas empresas, el ámbito subjetivo. Esa es la gran alegría para la pequeña y mediana empresa, y en España no tan pequeña empresa, que se va a ver exonerada de las cargas burocráticas de la sostenibilidad. Después vino la supresión también, como ya lo ha preguntado la profesora Alonso, del confusísimo artículo 22, que también era razonable la eliminación, al margen de las cuestiones jurídicas que ha planteado la profesora Alonso. A mí me parece que era la parte sin duda más polémica, porque era la parte donde confluía lo científico con lo político y donde eran lenguajes completamente distintos. El supuesto, que yo no me acabo de creer, consenso en el ámbito científico en torno al cambio climático, desde luego no se corresponde en absoluto con el consenso político. Y ahí era donde confluía, y ahí era el conflicto. Y por eso, desde esa perspectiva, me parecía razonable para la propia practicidad de la directiva su derogación. Y por último, también, yo tengo dudas, ya esta mañana lo hablábamos, si realmente se ha eliminado o no se ha eliminado el plan de mitigación de riesgo, de planes para mitigar el cambio climático. Yo creo que lo que más bien se ha hecho es desregularlo absolutamente, pero se sigue exigiendo en todos sus ámbitos. Y si esto lo pasamos por el cribado de los temas que antes les hablaba, en materia de responsabilidad administradores, realmente aquí no ha cambiado nada. Si sostenemos o mantenemos lo que antes les decía, que la sostenibilidad, en la medida en la que se haya podido convertir en un estándar de conducta que debe seguir cualquier administrador de cualquier compañía, no afecta en absoluto
que tengamos más posibilidades o menos términos o menos posibilidades de información. No cambia realmente nada en ese aspecto. Y por último, ya lo he dicho varias veces, en el ámbito de la teoría general, es que Europa no se ha planteado este tema. Europa no ha tomado la opción que sí tomó Francia y que están discutiendo en el mundo anglosajón sobre la posibilidad de la discusión de dónde situar, cómo imbricar los principios de sostenibilidad en el ámbito societario. Bien.